Con el paso del tiempo, algunos objetos nos permiten reconstruir capítulos enteros de la historia. A su estudio e investigación se ha dedicado una rama de la ciencia cuyo objetivo es clarificar nuestro pasado. Sin embargo, algunos objetos parecen haber nacido más allá del concepto del tiempo, inmunes a los efectos de su transcurrir, indiferentes a los caprichos de la moda. Infrecuentes por aunar funcionalidad y belleza, son producto de la intuición y de la creatividad de mentes geniales. A esta categoría pertenece la protagonista de nuestro documental, nacida entre los escombros de una guerra y convertida en un mito intemporal. Vespa, una leyenda italiana. Es uno de los objetos que más familiares nos resultan, con sus líneas mórbidas y simples y su perfecta funcionalidad. Y sin embargo es fruto de una revolución tecnológica que literalmente cambió algunos de los fundamentos del transporte a dos ruedas a mediados del pasado siglo. Fue creada por una de las empresas aeronáuticas más importantes de Italia y sobre todo es fruto del encuentro de dos grandes personalidades, un avispado hombre de negocios y un proyectista genial. Concebida simplemente como una moto más de la Italia de posguerra, su devenir fue mucho más glorioso. La Vespa es el scooter más vendido en el mundo. Su historia es la de una leyenda italiana de renombre mundial y corre paralela a la de su país natal en los últimos 50 años. ...1946... Acabada la Segunda Guerra Mundial, Italia es un país destruido. Como en otras muchas naciones involucradas en el conflicto, sus ciudades han quedado reducidas a escombros. La contienda, con su fuerte demanda de recursos materiales y humanos, lo ha acaparado todo, dejando tras de sí una población estancada. Faltan los bienes de primera necesidad, escasea el trabajo, por todas partes hay carestía y desolación. La economía está en manos del mercado negro. A muchos la guerra también les ha dejado sin casa, pero al menos ahora que la pesadilla de los ataques aéreos pertenece al pasado, la gente puede comenzar a pensar de nuevo en el futuro. Piedra sobre piedra, reconstruyen con sus manos y su esfuerzo la posibilidad de recuperar una vida digna. En las capitales de toda Europa se trabaja intensamente en el restablecimiento de las vías de comunicación, se inauguran nuevos aeropuertos y se relanza la aviación civil. La compañía Piaggio, ya activa en el sector naval y ferroviario desde los albores de la industrialización, entra en el aeronáutico a principios del siglo XX, intuyendo el potencial de este nuevo medio de transporte. En Liguria y en Toscana, las factorías de Piaggio responden al instante a las demandas del mercado bélico con la creación del aeroplano P-108, un cuatrimotor de 26 metros de envergadura y con la construcción de potentes motores radiales. Pero si bien la contienda desencadena un fuerte desarrollo de las industrias dedicadas a la logística militar, estas, a su vez, se convierten en objetivo prioritario de los bombardeos enemigos. Al acabar la guerra, sobre todo en la industria toscana, todo estaba en ruinas. Enrico Piaggio se encuentra con una industria destruida, con una plantilla que pasa de 10.000 operarios antes de la guerra a solo 60 después de ella. Por tanto, hablamos de una completa destrucción, no solo de los productos, sino de las instalaciones. Y eso es toda una tragedia para cualquier empresa. Al terminar la contienda, la mitad de las carreteras y puentes de Italia quedaron inservibles.
El problema del transporte se convierte entonces en uno de los más urgentes a la hora de relanzar la economía, no solo a escala nacional, sino también a nivel local. Se restablecen las líneas de tranvía y los servicios públicos urbanos para que la gente pueda retomar sus trabajos. El sector industrial sufre una escasez total de materias primas. Por eso se recurre a la chatarra que la guerra ha dejado, por ejemplo, en los extensos cementerios de aviones militares, cuyas piezas son incluso desguazadas a hachazos. Se funden partes de la carlinga y de las alas en hornos diseñados a tal fin para obtener así aluminio y otros metales necesarios para la reconstrucción del país. Los países devastados por la guerra reciben ayudas procedentes de organismos internacionales y de Estados Unidos, quienes organizan para ello un convoy denominado el Tren de la Amistad, para proveer a la población europea con productos de primera necesidad. Se desarrolla una campaña de solidaridad a lo largo y ancho de Estados Unidos con el fin de socorrer a las gentes del otro lado del océano. Con ello, Italia parece ponerse en marcha, pedaleando en bicicleta o, para los más afortunados, sobre una moto. Sin embargo, la mayoría sufre la falta de vehículos a precios accesibles y las carencias de un sistema público de transportes que en esos momentos resulta del todo insuficiente. En este contexto social, Enrico Piaggio va madurando la idea de lanzar un producto totalmente innovador. Cuando Enrico Piaggio cambia totalmente la producción, pasando de fabricar aviones con una envergadura de alas de 26 metros a producir un vehículo de 1,5 metros de largo, está claro que realiza una profunda transformación empresarial. Él sostenía que era necesario que los empresarios contribuyeran a que el país volviese a la normalidad, que contribuyeran a esta reconstrucción en el sentido social y no solo en el económico. Y, por tanto, alcanzar unas cifras de producción no era el único objetivo de la empresa. Enrico Piaggio confía la realización de este nuevo producto a uno de sus mejores hombres, Corradino d'Ascanio, un eminente diseñador aeronáutico que en 1930 había conseguido hacer volar el primer helicóptero italiano, tal y como él contaba en una de sus pocas entrevistas. Le mie esperienze aeronautiche rimontano già quando ero bambino, che mi dilettavo di fare modelli, eccetera. Siccome tutta l'aviazione, l'industria aeronautica languiva, io pensai che la cosa importante era realizzare l'elicottero a cui avevo pensato sempre. Riuscii a fare questo elicottero pilotato dal allora maggiore Nell, ha battuto i primi record mondiali di lunghezza, durata e distanza. El helicóptero de d'Ascanio voló durante casi 9 minutos, alcanzando una altura de 18 metros y cubriendo una distancia de algo menos de 2 kilómetros. Volar es la gran pasión de d'Ascanio. En 1931 inventa el helicóptero coaxial, una innovación revolucionaria en la tecnología aeronáutica, pero su genio inventivo no conoce límites. Appena passato il cataclisma della guerra, il dottor Piaggio mi ha incaricato di studiare un veicolo semplice, economico, di facile costruzione, alla portata di tutti, e naturalmente io all'idea di progettare un oggetto nuovo mi sono entusiasmato moltissimo. Era un inventore di tutto. Inventó de todo. De todo. Y si había que construir algo o mejorarlo, él lo inventaba. Cuando me rompí el brazo y no podía escribir, él me hizo un cabestrillo de madera con ruedas para que pudiera mover el hombro y con un muelle que sostenía un lápiz para que pudiera escribir. Yo quería librarme de ir a la escuela unos días, pero por desgracia podía hacerlo todo sin ningún problema. Pero como nos cuentan sus nietas, la invención de la Vespa no es sino uno más de entre los muchos y ocurrentes inventos de su abuelo. A él no le gustaba la moto como medio de transporte. A él le gustaban los coches, además de volar. Nunca presumió de las Vespas. Nunca nos llevó a dar una vuelta en ella. Nos llevaba en coche. Con el Vespa 400, que era un cochecito. Era un hombre muy animado. Siempre de broma. Siempre alegre. Y muy dado a hacer trucos de magia. Tocaba el violín,
Bordaba, hacía punto, cualquier cosa con tal de mover las manos. La funcionalidad era una de las cosas principales para él. Si había que resolver un problema, buscar una solución, la solución tenía que ser ante todo funcional y luego estética. Y de hecho, como él mismo contaba, el proyecto de la Vespa nació de la idea de hacer que una persona estuviera sentada más cómodamente en una moto. Ho messo un parafango sotto dal sedile che copre la ruota, ho disposto uno sterzo in corrispondenza della ruota anteriore, automaticamente la forma nasce. Altra particolarità nuova è stata quella di rendere queste ruote smontabili non come nelle normali motociclette che sono montate a forcella con un perno trasversale, così che in caso di foratura della gomma è necessario sfilare il perno e togliere la ruota e quindi smontare. Mentre qui si è realizzato un sistema analogo a quello che è usato ampiamente sui carrelli degli aeroplani, in cui la ruota è messa a sbalzo così che può essere agevolmente smontata analogamente a quello che si fa sull'automobile. La Vespa de Dascanio estuvo precedida en realidad por un curioso prototipo diseñado por el ingeniero Spolti, también empleado de la empresa Piaggio durante los últimos meses de la guerra. Los operarios que construyeron aquel aparato lo bautizaron jocosamente como Pato Donald. Enrico Piaggio queda impresionado ante la idea de aquella pequeña moto carenada, pero no le gusta el acabado y le pide al ingeniero Dascanio el desarrollo del proyecto. En poco tiempo, Corradino Dascanio diseña un vehículo de formas sencillas y redondeadas con unas características técnicas algo revolucionarias, no solo con respecto al modelo Pato Donald, sino también con respecto a todas las motos que se habían fabricado hasta entonces. Dascanio se basa en sus conocimientos aeronáuticos, pero ciertas decisiones responden a su convicción de que la motocicleta es un medio de transporte incómodo y sucio. La MP6, el nombre técnico del nuevo vehículo, no es una moto con adornos aerodinámicos, sino un scooter, es decir, una moto con carrocería autoportante, con el cambio en el manillar y con el motor conectado a la rueda trasera, junto a la cual sobresale. El proyecto convence plenamente a Enrico Piaggio. Cuando ve el primer modelo, tal vez inspirado por la forma o quizá por el zumbido de su motor, exclama: «Si parece una Vespa», de ahí el nombre de Vespa. El vehículo sale a la venta en abril de 1946. Empezó poniendo a la venta 50 unidades. 48 se vendieron inmediatamente y 2 quedaron sin vender. Pese a ello, decidió ordenar la producción de 2.500 unidades. Esto es una muestra de su audacia empresarial, que probablemente heredó de su padre. Y aunque aparentemente el mercado era poco propenso a aceptar un producto nuevo y revolucionario como la Vespa, el empresario creyó que el producto merecía ser ampliamente comercializado y decidió iniciar su producción en serie. La intuición de Enrico Piaggio se demostró acertada. En unos pocos meses, el pequeño scooter creado por la industria aeronáutica despegaba. Ya existían otras motos tipo scooter en países como Francia, Inglaterra o Estados Unidos, pero ninguna había conseguido ni por asomo el éxito de la Vespa. Las instalaciones de Pontedera, en la provincia de Pisa, trabajan a pleno rendimiento y en 1953 se fabrica la Vespa número 500.000. A los 3 años, en 1956, una década después de su invención, se celebra la salida de la Vespa número 1.000.000. Quizá estas cifras no resulten hoy tan impresionantes, pero entonces eran realmente unas cifras monstruosas. Y eran cifras logradas en Europa por un empresario que tenía una visión mundial del asunto. A principios de la década de los 50, Piaggio inicia la creación de franquicias para distribuir su producto de forma más extensa, llegando a otros países. Recuerdo que en el 61, cuando empecé a trabajar para Piaggio, la empresa ya tenía 6 divisiones en el extranjero y Europa había sido invadida por este producto inmediatamente.
Había plantas de producción en España, Francia, Bélgica, Inglaterra, Alemania y luego fuera de Europa, en Brasil. Y al año siguiente en la India, con un éxito sin fronteras, se podría decir. Tal y como Piaggio deseaba, la Vespa se convirtió en un vehículo al alcance de todos. Se usa para ir al trabajo y gracias a su carrocería que protege las piernas y esconde el motor, quien la conduce no se mancha ni siquiera transitando por caminos de tierra. La pueden llevar incluso las mujeres en una época en la que están adquiriendo un papel cada vez más activo en la sociedad. Pero también representa una nueva forma de evasión en un mundo que finalmente ha dejado atrás la guerra. Con la Vespa es posible viajar los domingos a lugares de asueto y así desconectar de toda una semana de trabajo. Si el automóvil es todavía privilegio de unos pocos, la Vespa es el vehículo más popular entre las familias de los años 50. Era la primavera del 48 y mi padre llegó a casa con una noticia que me hizo feliz. Había comprado una Vespa. Lidia, mi madre, estaba aterrorizada y yo, naturalmente, no. Mi padre, encantado con mi reacción, me llevaba a pasear. Y a mí me encantaba, porque iba de pie delante de él, agarrado al manillar. Y me sentía como si condujese, con el viento en el pelo, que llevaba largo gracias a mi madre. Era una sensación estupenda que recordaré siempre. Ya desde los primeros años, el producto se adapta para responder a las diversas demandas del mercado y para combatir la fuerte competencia de la Lambretta, un scooter fabricado por la empresa Innocenti, situada a orillas del río Lambro. Y lo más importante es que se ofrece la posibilidad de financiar su compra a plazos. Ello es una absoluta novedad, que convierte a este medio de transporte en algo asequible para aquellos cuyos ingresos dependen de pequeños negocios. Recuerdo ver pasar a los hombres en Vespas con un remolque detrás. Vendían cosas que ya no existen, que pertenecían a una Italia remota, rural, casi pasoliniana. Por ejemplo, en esta región las ranas eran un manjar. Recuerdo a un hombre que las vendía. Pasaba vendiendo ranas y las llevaba en un remolque sujeto a su Vespa. La motocicleta de Piaggio se convierte rápidamente en un símbolo de libertad y entra en la vida de las personas sin distinción de clase o edad. Es también la protagonista de los cómics de Giacobetti, el famoso y entonces jovencísimo dibujante italiano. Pero su fama como producto del diseño italiano, reconocida y consolidada en la actualidad, proviene sobre todo del cine. Venga, Papo, facciamo play. Se vuoi farti un bagno c'è sempre la tinozza, no? Babbo. Babbo, oddio, cosa pensa il babbo? Una contribución importantísima la hizo el cine, o mejor digamos las películas, que difundieron la imagen de la Vespa. En parte se debió a la política publicitaria de Piaggio, que contrató para esa labor a una agencia afincada en Roma, y por otra parte fue por los propios directores, especialmente los americanos, que la veían como el vehículo típicamente italiano. Vacaciones en Roma es un ejemplo típico, donde Luciano M. realizó toda la parte italiana utilizando la Vespa, y es realmente como si toda la película fuese un enorme anuncio de la Vespa. Rodé todos los exteriores de vacaciones en Roma con Audrey Hepburn y Gregory Peck.
Según sus contratos, no podían montar en Vespa. Se suponía que la Vespa debía ir sobre un camión, pero les hice montar en ella y me arriesgué a que me demandaran. A finales de los años 50, la economía empieza a remontar. La posibilidad de comprar a plazos aporta a los hogares los elementos del nuevo bienestar. Son años de prosperidad, de conquista de nuevos derechos, de mejoras en el mundo laboral, lo cual da lugar a los primeros enfrentamientos enconados dentro de las fábricas. La década siguiente se iniciará con un punto de inflexión en las ventas de la Vespa, pues acaban de llegar al mercado unos insospechados competidores, los primeros utilitarios a 4 ruedas. Con la llegada del utilitario, prácticamente toda la clientela potencial de la Vespa pasó a ser la del auto. La Vespa seguía siendo importante para aquellos que no podían permitirse un coche, pero sus días estaban contados. Piaggio tomó la valerosa decisión de dirigirse a los jóvenes. Entonces, para rejuvenecer el producto, había que cambiar la estrategia de comunicación, claro. Pero también había que hacer algún cambio en el producto. El más importante, aunque ahora resulte raro, fue el que se hizo con el color. Hasta entonces las Vespas habían sido grises, gris verdoso, gris claro, gris más oscuro. Se había experimentado con todos los tonos posibles de gris. Piaggio tuvo el valor de empezar a hacerlas rojas, blancas, y obtuvo una respuesta inmediata por parte del público. El producto, de un modo efectivo, había cambiado de aspecto. Cambia el modo de presentar el producto, con la complicidad de la televisión que comienza a imponer su propio lenguaje. Se renuevan los modelos, incluso en las gamas más tradicionales y populares como la GS. Salen al mercado modelos más originales y atrevidos como la 90 Super Sprint, hoy una de las más codiciadas por los coleccionistas. En 1963 se fabrica la primera de 50 centímetros cúbicos, para la que no se exige carné de conducir, sino tan solo haber cumplido los 14 años. Tiene un gran éxito entre los jóvenes. Vespa 50. Senza targa, senza patente. Gianni Morandi fue la expresión televisiva total, con el grupo de chicos que lo seguían siempre en Vespa. Este programa tuvo un éxito notable y ayudó a la marca a librarse de lo que parecía el comienzo de su caída. Con Vespa si può, perché si guida con gioia, è bella, è forte, è robusta, ci porta sicuri su tutte le strade. Sì, con Vespa si può. Piaggio cuida mucho la faceta publicitaria. La primera publicidad de Vespa en el 46 se hizo con una mujer. La mujer que conduce la Vespa es una mujer que trabaja. El 46 fue el primer año en que las mujeres votaron en Italia. Y, por tanto, era un mensaje, como diría, que anticipaba mucho aquella emancipación femenina y señalaba a los valores que estaban detrás de esos elementos de emancipación. Y, en efecto, entre las indicaciones que Piaggio le dio a D'Ascanio durante la fase de diseño, figuraba que debía ser también un vehículo apto para las mujeres. D'Ascanio, que no era un apasionado de las motos, no tuvo dificultad en satisfacer dicha demanda. De hecho, durante años, las campañas publicitarias estuvieron dirigidas indirectamente a las mujeres. El hombre compra la Vespa porque a las mujeres les gusta la Vespa. Pero la imagen de una mujer sobre una Vespa sigue siendo sobre todo un reclamo publicitario. Certo lo otterrai, solo quando una Vespa lo otterrai. Sopra i monti arriva al mare, con lei potrai arrivare, e lo scooter da comprare. Vespa, 2 volte economica.
Entonces llega 1968 y todo cambia. Se persiguen nuevos valores, hay un rechazo acentuado del pasado. Es una revolución social instigada por la propia juventud. A la Vespa, que entonces ya llevaba en escena 20 años, podría avecinársele una crisis fatal. Fue un momento en el que al hacer la publicidad no era fácil identificar los filones a explotar para dar credibilidad al mensaje ante cualquier tipo de público. Y aquí debo decir que la agencia publicitaria de aquel momento, la líder, tuvo un gran golpe de imaginación, digámoslo así, con aquella campaña publicitaria "Quien Vespa come manzanas". Ci risiamo. Quien Vespa, como si el verbo fuese vespar, andar en Vespa, ya era una gran ocurrencia. Y como se trataba de la imagen de una manzana mordida, en referencia al pecado original, a la tentación de Eva, sin obviedad, con esa pequeña alusión sexual se refería al sentimiento de independencia y al anticonformismo. Visualmente estaba basado en el neodadaísmo, que era un estilo dentro del movimiento hippie de los años 60. La combinación de todo ello fue algo que podría estar perfectamente dentro de una galería de arte hoy día, e incluso de hecho en la época. Y es que la Vespa, además de no quedarse trasnochada, mantiene una línea inconfundible, diseñada en la ya temporalmente alejada posguerra, y se convierte en un objeto de culto que se presta a las más diversas interpretaciones estéticas. Es la exaltación de un diseño tan moderno que ya había estimulado la creatividad de dibujantes y publicistas de finales de los 40 y que hoy sigue inspirando la expresión artística. Algunos ejemplos se conservan en el Museo Piaggio de Pontedera, como una gigantesca PX concebida para una exposición internacional. O una serie de ET4 realizada en el 2001 a caballo entre el arte y el diseño, que se presentó en un concurso para celebrar el scooter más famoso del mundo. Uno de los artistas legendarios de la Vespa nos explica la particularidad de esta forma legendaria. Aquí la forma nace del uso del motor y de haber pensado meter al hombre sentado sobre el motor, que el motor fuese una continuación del hombre, como un centauro. Si nos fijamos en un aparcamiento de motos, con Suzukis, Hondas, modelos orientales y las Vespas, veremos que reflejan sus respectivas culturas formales. Los faros son rasgados, como los ojos orientales, y sin embargo en la Vespa son redondos. Aquellas pertenecen a la cultura samurái, y estas pertenecen a la cultura griega, a la cultura clásica. Modificando la forma de la clásica PX y jugando con la transparencia del alabastro, Trafelli realiza en el 2003 su Vespa mitológica. El asiento es de alabastro y está esculpido como si fuera de verdad, o sea, situado sobre la parte trasera. Los intermitentes y el faro también están hechos en alabastro. Lo mismo ocurre con el casco, es del mismo material. He echado mano de la imaginación y he recurrido a un material antiguo, digamos legendario, para representar un mito, el del centauro. A su vez he exagerado las líneas clásicas tan concomitantes a la forma de la Vespa. Lo scudetto del più popolare scooter del mondo è diventato l'emblema di vastissime corporazioni di uomini e di donne associati dall'affetto per il loro veicolo. Disegnano a schiere quell'emblema sulle piazze d'Italia e dell'estero quando fanno i loro raduni. Al via partono in coro.
Viaggiano con mezzi propri, in altri tempi lusso da nababbi, raggiunto ora con 2 ruote. Una de las características que acompañaron a la Vespa desde el principio fue su poder de convocatoria. Para todos, esta moto era un símbolo de libertad y de evasión, en una época en la que era el único medio de transporte que permitía cubrir distancias largas en un país que se estaba recuperando de los desastres de la guerra. En 1949 nace en Viareggio el primer club de Vespas de Italia. Congrega grupos que se han ido formando espontáneamente a nivel local para organizar juntos excursiones, concentraciones y competiciones de toda clase, pero siempre a bordo de una Vespa. Con los años se ha mantenido intacta esta tendencia de los amantes de la Vespa a asociarse y compartir su pasión común, y continúa siendo un reclamo para sus aficionados, que vienen desde todos los rincones del planeta a sumarse a estos encuentros. Es el caso de Eurovespa, la concentración más famosa en Europa. Eurovespa comenzó en 1955 en San Remo. Es una cita a la que acude gente de las principales capitales europeas y se celebra siempre en el mismo sitio, en su única sede. La Europa de la Vespa nació antes que la Europa política. En Eurovespa, la pasión por este scooter se manifiesta de formas diferentes y allí se encuentran en torno al mismo objeto de deseo las personas más diversas. Para algunos la Vespa es algo sujeto a la modificación y al cambio, adaptándola a la propia manera de ser de uno. Así nos explican su pasión algunos de los muchos amantes anónimos de la Vespa. Esta es una Vespa PX 150 de 1981. Lo primero que hice fue modificarla para darle un toque más personalizado. Como las que se ven por ahí son todas muy parecidas, yo quise una hecha a mi gusto. Además, a la hora de realizar las acrobacias hace falta una Vespa distinta. Mi primera Vespa la tuve a los 14 años. Quedábamos los viernes en Florencia, en una callejuela, para ver quién lo hacía mejor, quién aguantaba más con una sola rueda. Y bueno, dedicaba mucho tiempo a practicar por mi cuenta. Y por eso siempre ganaba yo. Pero hay también aficionados veteranos que aún conservan la moto de su adolescencia, con el mismo cariño con el que rememoran los recuerdos de aquella edad, como por ejemplo la señora Charrier. Cuando era adolescente, claro que tenía un scooter, una Vespa. Yo vivía en las montañas y para costearme la gasolina iba a coger caracoles los días de lluvia. A los 18 años vendí el scooter y me compré el utilitario Vespa 400. Yo vivía en la Alta Saboya y era la primera vez que veían un modelo así. Fue todo un acontecimiento. Todos querían subir a mi minúsculo automóvil. Y además, gracias a eso, conocí a mi marido. 50 años después, el matrimonio Charrier sigue compartiendo esta pasión. Juntos, recorren Europa para encontrarse con otros amantes de las Vespas y disfrutar de este ambiente festivo. Eurovespa es también el punto de encuentro de los coleccionistas y de quienes buscan objetos originales, las últimas publicaciones o recambios difíciles de conseguir a la hora de arreglar una Vespa antigua. Precisamente algunas personas se dedican a recuperar partes en desuso y descatalogadas por la Piaggio y han comenzado a vender piezas de recambio originales para satisfacer las exigencias y caprichos de coleccionistas de cualquier parte del mundo. Los italianos prefieren las Vespas originales, sin adulterar, sin nada más.
Las quieren tal y como son en realidad, mientras que en el extranjero optan por modificarlas, por cambiar su aspecto. Los alemanes están como una cabra, hacen auténticas locuras. Les da por quitar la carrocería, han construido incluso una Vespa con motor de hidrógeno. Vamos, algo que puede explotar como una bomba atómica. Los coleccionistas de Vespas son gente variopinta y algo fanática. Pero lo que más llama la atención en estas concentraciones es la extraordinaria variedad de modelos que se han ido produciendo en 60 años. Como nos explica su orgulloso propietario, existe incluso un rarísimo ejemplar de Vespa de guerra, dotado de un cañón de 75 milímetros. Fabricada en Francia, en la factoría de Fourchambault, fue utilizada por el ejército francés durante la guerra de Argelia. Cada aficionado tiene una historia que contar, un recuerdo personal de cómo comenzó todo. Un día me trajeron una vieja Vespa a mi taller para que le hiciera una puesta a punto. Ahí es donde comenzó mi afición, porque unas semanas después mi tío me vio con ella y me dijo: ¿por qué no te compras una Vespa? Yo también tengo una. Le contesté: vale, y si quieres incluso te compro la tuya. Así que me hice con 2 Vespas y a partir de ahí me compré una tercera, una cuarta y ahora ya veis, tengo una pasión exagerada por las motos antiguas. Mi pasión es sobre todo por las Vespas, desde pequeño. Recuerdo cuando mi abuela me daba una vuelta con su Vespa. Luego me enamoré de la de 3 ruedas, la Vespa modelo AP. Y es un pequeño sueño que pude cumplir el año pasado. Me divierto muchísimo porque no es solo cosa mía, sino que lo comparto con mis amigos. Vamos a muchos encuentros de Vespas AP que se llaman precisamente aperitivos, nos divertimos bastante. Brigitte Bardot viajó en esta moto. Mientras rodaba una película en Capri, se vio asediada por los fotógrafos, que en aquel entonces ya se llamaban paparazzi. En un momento determinado consiguió salir montada en esta moto y escapar de los fotógrafos. El conductor de la misma, su taxista particular, la llevó hasta su casa dejándola en el garaje. Y de ahí se fue a otra parte. Hace 7 años tuve la oportunidad de ponerme en contacto con la actriz francesa, mandándole la información que atestiguaba este hecho. Le gustó tanto que me respondió felicitándome por ello y diciéndome que vendría a San Marino exclusivamente para revivir esa anécdota de su juventud. En 1980, cuando la moda del coleccionismo está apenas en sus inicios, se crea un registro para la conservación del patrimonio de información técnica, histórica y de tradiciones ligadas a la Vespa. Es uno de los primeros registros exclusivos para la marca de las 2 ruedas. En él se pueden inscribir los modelos fabricados por Piaggio entre 1946 y 1976, siempre bajo la aprobación de una comisión de homologación que certifique el nivel de calidad de su restauración. Un paso importante para conservar de manera más íntegra modelos que forman parte de la historia italiana. Cuando salió la Vespa Primavera, yo tenía 16 años. Era una moto completamente distinta. Se convirtió enseguida en una moda, en un símbolo de reconocimiento, de pertenencia, un estilo. No era tan pesada, tan culona como los modelos anteriores. Parecía más bien esbelta, una chica atractiva. Durante varios años organizamos en Turín carreras de Vespas Primavera. Tenían lugar en un viejo circuito de karts y aplicábamos las normas de las 24 horas de Le Mans, que para nosotros era francamente una prueba mítica. Los equipos los componían 2 personas. Se hacían paradas para la carga de gasolina y para el cambio de pilotos. No se permitían motores trucados. Era incluso peligroso, como alguno aún recordará. Questa concorrente viene da lontano. La parigina Odette Narcy è già al suo secondo giro, una veterana. Es otra de las características excepcionales de este vehículo. A pesar de ser diseñado para un uso familiar, seguro y alejado de la competición, no tarda en protagonizar competiciones internacionales.
Sus primeros pilotos eran jóvenes entusiastas, deseosos únicamente de correr, como Giuseppe Cau, uno de los mayores protagonistas de aquella época de carreras. Empecé a correr en el 46, en la carrera de Roma-Ostia, en la de Monte Mario, de Rocca di Papa, de la Merlucha, del circuito de Caracalla. Gané en todas ellas. Era un chavalillo, pesaba 42 kilos. Un día, Enrico Piaggio se enteró de todas estas victorias y dijo: hay que mandar a este chico a Pontedera para que se ejercite con motos de carreras. Él me consideraba un buen piloto. Así que en 1948 me trasladé a aquella localidad. La experiencia en carreras se traducía luego en mejoras fundamentales en la fabricación de modelos. Los pilotos de Pontedera eran a su vez los mejores experimentadores de la empresa Piaggio. Durante las pruebas solíamos caer enfermos. Sinusitis, dolor de garganta, anginas, etc. Por eso se me ocurrió esa máscara que no se empañaba y que estaba hecha incluso con partes de la Vespa. El aire entraba y circulaba por los lados, de modo que no se producía vaho. Cuando Dascanio vio el artilugio en cuestión, me dijo: ¿por qué no lo patentas? Contesté: ingeniero, es solo una idea. Pero hombre, basta con la idea, me dijo. En aquella época nace también el equipo acrobático de la Piaggio, del cual forma parte naturalmente Giuseppe Cau, ágil y de poco peso. Empezamos a hacer exhibiciones acrobáticas. Recorrimos toda Europa. Yo me sentaba en la parte delantera con los brazos extendidos, así, yo siempre delante. El resto iban alineados detrás de mí y otros 2 o 3 en perpendicular. Ecco l'emblema della motorizzazione, avanzare anche quando si retrocede. Ecco una soluzione per le domeniche al mare con famiglia numerosa. Sfruttano al massimo la portata della macchina. Ma che sagoma di incontro, sono i volontari della contraddizione. Junto a Giuseppe Cau, hoy jubilado, vamos a vivir emociones intensas. Medio siglo después, en la pista de pruebas de la Piaggio, el expiloto va a volver a sentarse en una Vespa 125 Corsa, la misma con la que ganó en el circuito de Perugia y en el Gran Premio de Bolonia de 1950. ¡Qué alegría! 56 años después, de nuevo montado en esta moto. Ha sido algo precioso, realmente bonito. Las ansias de batir los récords de velocidad se contagian también a la Piaggio de aquellos años. Este pequeño bólido de 125 centímetros cúbicos, llamado Vespa Siluro, conquista en 1951, durante la carrera Roma-Ostia, el récord mundial de carrera en línea, con una velocidad media de 171 kilómetros por hora. Un año antes, otro bólido Piaggio, con carenado de metal y de la misma cilindrada, había conquistado 17 récords mundiales en el circuito de Montlhéry. En suma, la Vespa, pese a su naturaleza doméstica, desencadena las ganas de correr y de competir. Pero no solo eso, se puede afirmar que también es un derroche de fantasía y un deseo de llevar a cabo empresas singulares, de hacerse notar. Ya desde los primeros años se prodigan diversos eventos multitudinarios, desfiles, gincanas, récords extravagantes. Un estudiante francés consigue atravesar el Canal de la Mancha desde Calais a Dover montado en una Vespa. En España se bate el récord de mayor carga, 19 personas y un perro. En cada acontecimiento, en cada reencuentro, la gente acude en gran número. La Vespa forma ya parte de la vida social y hace evidente su gran capacidad de convocatoria. Pero están también los que prefieren su faceta más individual. Para ellos, la Vespa es una fiel compañera con la que alcanzar en solitario metas lejanas,
cubrir itinerarios extremos, marcando las etapas recorridas sobre el propio vehículo como se hace en los mapas. Este producto quizás deba su éxito a su forma, pero también al hecho de que desde el punto de vista tecnológico se le han ido haciendo mejoras constantemente. La Vespa parece ser siempre la misma, pero un modelo de 1946 no tiene nada que ver con uno fabricado en 1970. Recuerdo que hicimos un estudio con el departamento de proyectos para descubrir si quedaba alguna cosa en común, y efectivamente vimos que sí. Se trataba de la llave que bloqueaba la dirección a la altura del eje del motor. Un trozo de metal de unos pocos milímetros al que llamamos la semilla de la Vespa. Era para darle una continuidad a este producto, que ya la tenía a nivel de la forma, pero que en el plano técnico estaba en constante desarrollo. Es este uno de los secretos de la Vespa. Con los años ha logrado renovarse continuamente, pero sin hacerlo evidente por fuera. Estéticamente, ha conservado su línea sencilla y elegante, el estilo que la ha hecho única ya desde el principio. Técnicamente, no ha dejado de evolucionar, pero ha mantenido muchas de sus características originales. En 60 años se han producido casi 150 modelos diferentes y sigue siendo el único scooter en el mundo realizado en acero, con un monocasco sin chasis. La rueda delantera presenta todavía las mismas características y la tracción sobre la rueda trasera es directa. La posición del conductor sobre una Vespa sigue siendo más ergonómica que sobre cualquier otra moto tipo scooter. El modelo PX, para satisfacer a sus más fieles, sigue teniendo su cambio de 4 marchas en el manillar. Hoy día Piaggio cotiza en bolsa y las ventas de los nuevos modelos están en las cotas más altas en la historia de la compañía. La atención y la pasión que esta marca atrae son mayores que nunca. Las 999 réplicas históricas fabricadas para celebrar los 60 años de la Vespa fueron vendidas antes de que salieran de la planta de producción. Para conservar este extraordinario patrimonio se creó el Museo Piaggio, junto a la factoría de Pontedera. El Museo Piaggio, que es el lugar en el que sustancialmente se conservan la filosofía y los valores de este vehículo, trata de presentar no solo al público de fuera, sino también a los creativos, a los diseñadores, la posibilidad de dar un uso práctico, de disfrutar de este concepto que vio la luz en 1946. La clave del éxito de la Vespa radica en el ocurrente ingenio de quienes la diseñaron y en la capacidad emprendedora de los que la divulgaron por el mundo. Pero también en quienes han continuado fabricándola sin perder su esencia y sin traicionar sus valores originales. La historia de la Vespa es la historia de un mito que nació pensando en el futuro y que ha llegado a ser objeto de colección sin pasar nunca de moda, siendo un objeto de deseo en el presente. Los protagonistas de esta larga historia se hallan en el Museo de Pontedera, dedicado a Giovanni Alberto Agnelli, descendiente por línea materna de la dinastía Piaggio. Él fue el primero en comprender la valía de este patrimonio y la importancia de su conservación. Un patrimonio italiano que ha gozado de la aceptación mundial. La Vespa ha hecho historia porque no ha colonizado otros países.
El Ford T era ideal para países que no tenían el nivel económico de Estados Unidos, porque era más familiar, más accesible. Los americanos importaron un modelo diferente y siguieron exportando el suyo. La Vespa, por el contrario, no se ha exportado. Más bien ha sido que la Piaggio se ha asociado con otras compañías extranjeras y ha mantenido una imagen, a fin de cuentas, probablemente coherente con el espíritu italiano. Esta es una Vespa, segura, veloz, potente, divertida de manejar. En el llano se desliza suavemente, pero su nervio lo demuestra todo en su impulsivo arranque. La Vespa, en definitiva, es un producto típicamente italiano que ha sabido responder a las exigencias del mercado, asumiendo en cada momento y lugar formas y funciones diferentes. Un vehículo que se ha dejado contaminar por otras culturas, pero permaneciendo siempre fiel a sí mismo y a su propio estilo. Nuestro breve paseo en Vespa a través del mundo concluye en India, con un testimonio acerca de la total versatilidad de este scooter italiano. Me encontraba en India, concretamente en el sur, en la región de Tamil Nadu. Llegamos a un paso a nivel con la barrera bajada. En ese momento llegó un hombre en un scooter y se situó al lado de nuestro vehículo. Llevaba una carga a un lado, una especie de bulto de gran tamaño, envuelto en una tela. Entonces le pregunté a mi chofer que qué podría ser aquello. Él, con toda naturalidad, me dijo que era un cadáver. Vaya, un cadáver, comenté. ¿Y por qué lo transporta de esa manera? Él me respondió, seguramente se dirige a Kenchipuram, la ciudad santa, para incinerarlo en una pira. En ese momento se estaban dando dos situaciones bien distintas. Yo era un occidental que estaba viajando por placer, por turismo, mientras que él era una persona que estaba llevando un cadáver para ser incinerado, posiblemente un familiar. Lo mismo era su padre, quién sabe. Y entonces me entró esa, ¿cómo decirlo?, esa necesidad de establecer un mínimo de contacto humano. Lo que le dije quizá fuera la cosa más banal, digamos estúpida, que uno podría decir en aquel contexto. Me dirigí a él en inglés diciéndole, yo soy italiano. Mi comentario obviamente no suscitó en él ningún tipo de reacción. Entonces en ese momento se abrieron las barreras y justo cuando estábamos echando a andar, él repentinamente hizo un gesto dando a entender que lo había comprendido. Señalaba su moto diciéndome, ¡Vespa, Vespa!